Imagínate que conduces solo por una carretera desierta, el cielo gris, la lluvia cae con desgana y ves a alguien parado al borde del camino. Hace autostop. ¿Te detienes? ¿Qué es lo peor que podría pasar si lo haces? Así empieza uno de los viajes más asfixiantes que ha dado el cine de los 80. Una película que convierte lo cotidiano en una pesadilla sin freno. Carretera al infierno, dirigida por Robert Harmon en 1986. Un título que quizás hoy ha quedado algo olvidado por el gran público, pero que en su día fue una de las cintas más turbadoras y violentas del cine de carretera. Y cuando digo violenta, no me refiero solo a sangre. Me refiero a la violencia de una mirada, de una presencia. Me refiero a Rutger Hauer. Hauer interpreta a John Ryder, un autoestopista que parece sacado del mismísimo infierno. No sabemos de dónde viene, no sabemos por qué actúa como lo hace. Y eso es precisamente lo que lo vuelve aterrador. En un mundo donde todo se explica, él no tiene motivo. Solo quiere una cosa, que lo detengas. Literalmente. La historia arranca con Jim Halsey, interpretado por un jovencísimo C. Thomas Howell, conduciendo por las desiertas carreteras de Texas. Su trabajo, llevar un coche de Chicago a San Diego. Pero su verdadera prueba comienza cuando recoge a Ryder, un desconocido con una presencia magnética e incómoda, que al poco tiempo le confiesa haber asesinado a la última persona que lo recogió, y que piensa hacer lo mismo con él. Lo que sigue es un juego perverso del gato y el ratón, una persecución asimétrica donde Halsey, el joven inofensivo, acaba siendo acusado de los crímenes que va dejando su verdugo a lo largo del camino. La policía no le cree, nadie lo ayuda. Y lo más terrible, Ryder siempre está ahí, en algún lugar cerca, como si pudiera aparecer en cualquier momento, sin lógica alguna. Este detalle, que para algunos puede parecer fantasioso, en realidad es la clave de la película. Ryder no es solo un asesino, es una presencia maldita, casi sobrenatural. En una época en la que los slasher dominaban el terror, Carretera al infierno se desmarcaba con un tono más psicológico, más seco, más tenso. No hay máscaras, no hay cuchillos brillantes, solo una amenaza humana que no busca dinero, ni venganza, ni placer. Solo caos. La película fue escrita por Eric Red, el mismo guionista de Los viajeros de la noche, junto a Kathryn Bigelow. Y eso se nota. Tiene esa suciedad estética, esa fatalidad desesperada, ese nihilismo polvoriento tan típico del cine americano oscuro de los 80. Y sin embargo, conserva una elegancia enfermiza. Cada plano parece crudo, improvisado, pero está milimétricamente pensado para generar incomodidad. Hay una escena que marcó a toda una generación, la del camión. No hace falta mostrarte lo que pasa. Solo necesitas el sonido de los motores, el crujido del aire, la cara desencajada de Jim. Es el poder del fuera de campo. Es saber que el horror no necesita ser explícito para golpearte. La banda sonora, discreta pero certera, acompaña cada momento de tensión sin adornos innecesarios. El silencio se convierte en una herramienta narrativa. El viento, los neumáticos, los disparos, todo suena sucio, real, como si tú mismo estuvieras atrapado en ese infierno rodante. Pero no todo fue aplausos. En su momento, la película recibió duras críticas por su violencia implícita y por la falta de motivaciones claras del antagonista. Algunos críticos la tacharon de insensible. Pero hoy, desde la distancia, podemos entender que precisamente esa falta de lógica es lo que la vuelve única. Ryder es el mal que no puedes entender. Y lo más terrorífico del mal es no comprenderlo. Muchos interpretan a Ryder como una figura simbólica, un ángel de la muerte, un castigo, una sombra del destino. Como si no existiera realmente, sino que fuera
la personificación de la culpa, del miedo, del tránsito hacia la adultez. Jim comienza siendo ingenuo, pero tras cruzarse con Ryder no vuelve a ser el mismo. Y aquí viene el punto más interesante. La parte en la que tu cabeza empieza a preguntarse: ¿y si todo esto no fuera una película de terror más? ¿Y si fuese una metáfora del paso de la inocencia a la experiencia? ¿Y si Ryder representa esa parte de nosotros que debemos enfrentar antes de ser libres? Es entonces cuando Carretera al infierno se convierte en algo más que un thriller. Se transforma en una experiencia existencial. Porque a lo largo del camino, Jim no solo huye de un asesino, huye del hombre en el que puede llegar a convertirse, de esa brutalidad que una vez despertada ya no puede enterrarse. La escena final no es solo justicia, es un punto de no retorno. Carretera al infierno es una película que no necesita gritos ni sustos para incomodarte. Lo consigue con un personaje impenetrable, una atmósfera sofocante y una sensación de persecución que no se acaba ni cuando llega el final. Es de esas cintas que no necesitan explicarse, porque se sienten. Y cuando terminas de verla, quizás te hagas la misma pregunta con la que empezó todo esto. ¿Qué habría pasado si no lo hubiera recogido? ¿Te ha pasado alguna vez algo así en la carretera? ¿Te cruzaste con alguien que parecía no encajar del todo en la realidad? Déjamelo en los comentarios, y si te gustó este enfoque más directo, oscuro y emocional, suscríbete a El Ático de Belayuz. Nos vemos muy pronto con otra película que no te dejará dormir tranquilo.